Reportes oficiales de naves alienígenas que de pronto desaparecen. Investigaciones sobre ovnis diseñadas para difundir desinformación. Denunciantes contra el gobierno obligados a ocultar sus identidades. Desde hace años, Alienígenas Ancestrales ha investigado la larga historia de los intentos del gobierno por encubrir la verdad sobre la presencia extraterrestre en el planeta Tierra. Y ahora le echaremos un vistazo a los que yo considero los ejemplos más claros y reveladores, haciendo un conteo de los 10 encubrimientos más grandes. Mucha gente piensa que hay evidencia contundente de visitas alienígenas a la Tierra desde hace décadas o hasta siglos. Los gobiernos de todo el globo han escondido información que han clasificado como ultra secreta. ¿Pero es acaso esto otra teoría de conspiración? Eso es lo que muchos habían sugerido, hasta que, finalmente, en diciembre del año 2017, el New York Times publicó un titular de primera página que revelaba que el gobierno estadounidense financiaba un programa secreto para estudiar los ovnis. En el número 10 de este listado de los encubrimientos más grandes, ATIP. El 16 de diciembre de 2017, el New York Times publicó un explosivo artículo titulado Auras relucientes y dinero negro, el misterioso programa OVNI del Pentágono. Era la primera vez que el público estadounidense escuchaba de un programa ultrasecreto del gobierno de Estados Unidos, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, conocido por sus siglas en inglés como ATIP. Las revelaciones en cuanto a la existencia del programa ATIP del Pentágono son extraordinarias. Representa la noticia de mayor importancia en toda la historia del fenómeno OVNI. No es tan obvio como una nave espacial en un hangar, pero es lo más cercano que hayamos estado a eso. El artículo explicaba que el programa había estado operativo desde el 2007 hasta el 2012 y era dirigido por un antiguo funcionario del Pentágono llamado Luis Elizondo, un oficial de inteligencia de alto rango con las mayores acreditaciones de seguridad. El trabajo de Elizondo era investigar reportes de objetos voladores no identificados y determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional. Pero aunque el financiamiento oficial para ATIP terminó en el año 2012, Elizondo asegura haber seguido trabajando para el programa desde su oficina en el Pentágono por los 5 años siguientes, contando con la ayuda de oficiales tanto de la Armada como de la CIA. En octubre de 2017, Elizondo renunció a modo de protesta contra lo que él catalogó como exceso de secretismo y oposición interna. Yo ya he tenido esta conversación con Luis Elizondo cara a cara y está más que claro que no hay motivo para creer que el Pentágono tiene la menor intención de desclasificar o hacer pública más evidencia. Por lo tanto, él ha hecho una labor aún más importante al sacar la historia de entre las sombras a la luz pública. Cuando Elizondo salió del Pentágono, estaba decidido a que los años de investigación de ATIP fueran de dominio público, cosa que logró al ayudar a filtrar 3 videos a la prensa que fueron emitidos en conjunto con la sensacional historia de primera página del New York Times. ¡Mira eso, viejo! Tomados por cámaras instaladas en jets de la Armada, son quizá los más espectaculares y verídicos videos de ovnis jamás divulgados al público. ¡Santo Dios, amigo! ¡Mira cómo vuela! ¿Qué diablos es eso? Una de las cosas más intrigantes sobre ATIP es cuánta información no ha sido publicada. Sabemos que algo viene, pero apuesto a que hay mucho más. En junio de 2020, el gobierno reconoció lo que Luis Elizondo había asegurado por muchos años, que las investigaciones sobre ovnis nunca fueron interrumpidas, pero que ahora tienen otro nombre:
la fuerza para fenómenos aéreos no identificados. En lo que respecta a la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, esta reciente apertura solo confirma sus sospechas de que el gobierno continúa ocultando buena parte de la investigación que hacen sobre ovnis y que habrá revelaciones incluso más increíbles en los años venideros. ¡Mira eso! ¡Está rotando! Durante años, oficiales del gobierno desacreditaron los rumores de una base militar ultra secreta en el desierto de Nevada. Pero en el 2013, uno de los encubrimientos más significativos de la historia estadounidense fue finalmente revelado. En el número 9 de nuestro conteo, el Área 51. Langley, Virginia, 15 de agosto de 2013. Tras desmentir, encubrir y mantener el secreto por décadas, la CIA desclasificó una serie de documentos que reconocían la existencia de una instalación militar ultrasecreta de investigación, conocida como Área 51. Fue un anuncio histórico. Finalmente, los rumores que, por años, tanto la comunidad ovni como la comunidad que apoya la teoría del complot habían sostenido, fueron validados. El gobierno federal se vio obligado a reconocer la existencia del Área 51 por solicitud de la Ley de Libertad de Información. Tardaron más de una década en dar respuesta, pero al final tuvieron que admitir lo que todos ya sabían: el Área 51 sí existía. Desde 1955, esta base ultrasecreta, localizada en el remoto desierto al sur de Nevada, ha sido considerada el epicentro de los proyectos militares más clasificados, desde el avión espía U-2 hasta el caza furtivo F-117. Pero muchos creen que en los rincones más oscuros del Área 51 yace un secreto aún mayor: la evidencia definitiva de contacto extraterrestre. Desde hace años hemos oído aseveraciones de personas relacionadas con el Área 51 que han hablado con periodistas o denunciantes en las que han comunicado que hay tecnología extraterrestre en el Área 51. Entonces, Estados Unidos dio inicio a una política de mentiras y negación, llamemos las cosas por su nombre, y de contrainteligencia. Los ovnis y los extraterrestres han encabezado las listas de contrainteligencia desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestro gobierno no quiere que sepamos la verdad. Los encubrimientos que hemos examinado hasta ahora son extraordinarios, pero ¿qué tal si les dijera que hubo uno mucho más grande hace unos 1600 años? Y que todo tuvo que ver con unos textos religiosos que fueron incluidos o excluidos de la Santa Biblia. De hecho, fue uno de esos libros prohibidos el que inspiró a Erich von Däniken a presentarle al mundo la teoría de los antiguos astronautas. Es el octavo encubrimiento de nuestra lista, el Libro de Enoch. Anatolia Central, Turquía, siglo IV después de Cristo. Un grupo de unos 30 clérigos de la Iglesia cristiana sostiene el Sínodo de la Odisea, una convención clandestina para discutir la remoción de ciertos libros del canon bíblico, entre ellos el Libro de Enoch. De acuerdo con numerosos eruditos en la Biblia, es probable que la razón para hacer esto fuera la controversial narrativa acerca de ángeles caídos que descendieron a la tierra para aparearse con las hijas de los hombres, un relato que la población de la época aceptaba como un hecho. Hay referencias en las escrituras de ángeles rebeldes que se meten en problemas con Dios. Vienen a la tierra, encuentran atractivas a las mujeres y las desposan. Es decir, tuvieron sexo con ellas y produjeron descendencia. El libro de Enoch nos da el número exacto. 200 ángeles desobedecieron a Dios, bajaron a la tierra y se aparearon con hembras humanas. Si los ángeles son lo que hoy en día pensamos que son, entidades no humanas, ¿qué demonios? ¿Por qué demonios? ¿Cómo demonios? ¿Podían tener interés alguno en relacionarse sexualmente con mujeres humanas? Debemos tratar de recomprender qué son estos hijos de Dios.
Se sabe, porque está escrito en leyendas ancestrales, que eran una forma de seres físicos humanoides, pero no de esta tierra. Tenemos que traducir los textos antiguos con mente moderna. Usar la palabra extraterrestre en vez de ángel. Decir mejor líder extraterrestre en vez de arcángel. Cuando leamos que algo fue llevado al cielo, se refieren al espacio. Es hora de despertar y ver estas cosas con ojos modernos. Es posible que las historias halladas en el libro de Enoch en realidad estén retratando a seres extraterrestres que descendieron a la Tierra para reproducirse con mujeres con el propósito de manipular el genoma humano. Los teóricos de los antiguos astronautas responden sí y sugieren que el libro de Enoch fue expulsado del canon bíblico para así poder encubrir la verdad sobre el pasado extraterrestre de la raza humana. En 1952, en el punto más álgido de la Guerra Fría, había otro programa secreto del gobierno cuyo propósito, o al menos fue lo que se hizo público, era llegar al fondo del fenómeno ovni. Pero el verdadero propósito era revelar la verdad, o quizás encubrirla. Una de las campañas de desinformación más grandes de la historia ocupa el puesto número 7 de este conteo de encubrimientos. El Proyecto Libro Azul. Washington, D.C., marzo de 1952. Un grupo de generales de alto rango de la Fuerza Aérea se reúne para dar inicio a una investigación formal sobre reportes de ovnis, el Proyecto Libro Azul. Bajo el liderazgo del capitán de la Fuerza Aérea, Edward Ruppelt, esta agencia nueva y ultrasecreta tomaría a los ovnis y a la potencial amenaza que representaban para la seguridad nacional muy en serio. El Proyecto Libro Azul creó un procedimiento estándar para aquellos que querían reportar un ovni. ¿Cuál era su apariencia? ¿Hubo algún sonido? Incluso había una gráfica para ayudar a las personas a calcular el ángulo de elevación. Pero si los ovnis no eran nada de qué preocuparnos, ¿por qué la Fuerza Aérea requiere tanta información acerca de la naturaleza de lo que vieron los testigos? En enero de 1953, tras acumular cientos de reportes de avistamientos, fotografías y entrevistas, el capitán Ruppelt y el astrónomo y doctor J. Allen Hynek prepararon y presentaron sus mejores 23 casos a un panel formado por científicos de la CIA, liderados por el doctor H.P. Robertson. El panel de Robertson concluyó que toda la evidencia podía ser calificada de ocurrencias naturales y no requería más esfuerzo por parte del gobierno. Según muchos investigadores, incluyendo al hijo de J. Allen Hynek, Paul Hynek, el gobierno en realidad nunca tuvo la intención de que el Proyecto Libro Azul revelara la verdad detrás del fenómeno ovni, sino que, por el contrario, intentara desmentirlo. La Fuerza Aérea solo quería encontrar respuestas, no la verdad. Por lo tanto, la misión del Proyecto Libro Azul era conseguir, inventarse y acumular tantas respuestas como fuera posible. Lo interesante, a pesar de la directriz de explicar todos los casos que pudieran, es que de los 12,000 y algo de casos que oficialmente evaluaron, admitieron no poder explicar más de 700 o cerca del 5%. En 1969, el Proyecto Libro Azul fue finalmente cancelado, con base en que no había pruebas de que los objetos no identificados fueran una amenaza para la seguridad nacional o fueran de origen extraterrestre. Pero, ¿realmente fue ese el fin de la investigación? ¿O apenas fue el comienzo? Aunque el Proyecto Libro Azul fue disuelto en el 69, recientemente vimos, gracias a ATIP, que estas agencias del gobierno nunca desaparecen por completo, sino que mutan y adquieren otro nombre. Por lo que para mí queda muy claro que la Fuerza Aérea no ha dejado de estudiar los ovnis. El solo hecho de que se supiera que hubo un programa del gobierno como el Proyecto Libro Azul hace que nos preguntemos cuántos otros programas gubernamentales ultrasecretos podría haber. En 1984, otro de estos programas secretos quedó expuesto cuando se filtró información de él mismo a un productor de Hollywood.
En el puesto 6 de nuestro conteo de los 10 encubrimientos más grandes, los 12 majestuosos. Burbank, California, diciembre de 1984. El productor cinematográfico e investigador de ovnis, Jamie Chandray, encuentra un sobre en el buzón de correos de su casa. Las estampillas indican que el sobre fue enviado desde Albuquerque, Nuevo México, pero no hay dirección de retorno escrita en el sobre. Lo que él recibió fue este empaque. Este es el empaque, el original, que contenía un rollo de película dentro de este recipiente. Y este es el mismo rollo que recibió. Una vez que la película fue revelada, se obtuvieron estas 8 páginas del instructivo de Eisenhower. El llamado Instructivo de Eisenhower es un memorándum supuestamente escrito en 1952 por el primer director de la CIA, Roscoe Hillenkoetter, al presidente electo Dwight Eisenhower. En él, Hillenkoetter escribe que el presidente saliente, Harry Truman, formó un grupo secreto dentro del gobierno estadounidense llamado los 12 Majestuosos para examinar aeronaves extraterrestres caídas a tierra. El documento que recibió, entre otras cosas, reportaba que se sabía de varias caídas a tierra, incluyendo la de Roswell, y además recomendaba al presidente Eisenhower que el tópico se mantuviera en secreto. Marzo de 1994. Casi una década después de que Jamie Chandray recibiera el instructivo de Eisenhower, investigadores de los 12 Majestuosos quedan asombrados cuando un segundo rollo de película sale a la superficie. Esta vez es enviado de manera anónima a un grupo ovni en Maryland desde la farmacia Quillins en La Crosse, Wisconsin. La periodista de investigación, Linda Moulton Howe, fue una de las primeras personas que examinó el documento, y ella misma ha realizado investigaciones al MJ-12 por más de 2 décadas. En abril de 2017, el editor e investigador Giorgio Tsoukalos viajó hasta Albuquerque, Nuevo México, para encontrarse con Linda y averiguar qué sabe ella sobre estos misteriosos archivos. Déjame ver si entiendo bien esto. Alguien en algún momento tomó fotos de unos documentos que existían en papel. ¿Sabemos acaso quién lo hizo? ¿Quién tomó estas fotografías? Hay personas que han trabajado para el ejército, para la CIA, para defensa, seguridad, reconocimiento, y cuando se enojan o sienten que algo debería saberse, puede haber sido alguien cuyo empleo requería de este manual, le tomó fotos quizá en la misma farmacia y el resto es historia. De todos los documentos que haya visto y estudiado, esto de SOM 101 restringido o Manual de Operaciones Especiales de los 12 Majestuosos es lo que me dice que es una confirmación, más allá de toda apertura, porque dice abril de 1954, Grupo de los 12 Majestuosos, tiene el sello de la Oficina de Guerra, es real, y el título Recuperación y Disposición de Entidades y Tecnología Extraterrestre Ultra Secreto solo para el MJ-12. Y luego, cuando echamos un ojo a lo que contiene el libro, hay ilustraciones, dibujos de diversas naves y ovnis. Eso es increíble. ¿Acaso el gobierno de Estados Unidos supo de la presencia alienígena en el planeta Tierra en la década de 1940 y creó un comité ultra secreto para investigar esta asombrosa revelación, mientras que los voceros del Estado insisten en que los 12 Majestuosos nunca existieron? Todo el que ha examinado estos archivos queda convencido de su autenticidad y además no hay evidencia de que el MJ-12 haya sido descontinuado. Uno de los encubrimientos de ovnis más infames ocurrió el 9 de diciembre de 1965, cuando un objeto con forma de campana se estrelló contra la Tierra en Kecksburg, Pensilvania. El encubrimiento número 5 de estos 10 más renombrados, el incidente ovni de Kecksburg. Kecksburg, Pensilvania. 9 de diciembre de 1965.
miles de personas observan a un brillante bólido cruzar el cielo nocturno. Y todos pudieron ver cuando el objeto descendió sobre un área boscosa y los testigos aseguraron que el extraño objeto, descrito como del tamaño de un Volkswagen Beetle, causó explosiones supersónicas. Los teléfonos dejaron de funcionar, pero en las radios de todos los departamentos de bomberos voluntarios de la zona se oyó: hay un avión caído en el bosque de Kecksburg. Había un sujeto, Jim Romansky, con quien tuve el privilegio de conversar directamente en marzo de 1998. Porque él fue una de las no más de 10 personas en medio de todo esto que pasó unos 15 minutos en el bosque, de cerca y de manera oficial como bombero voluntario, caminando alrededor y tratando de comprender qué estaba viendo. Dijo que parecía una bellota o una campana. La parte superior era del color del cobre y en la parte inferior había una banda de unos 10 centímetros de ancho. Y en relieve, no grabados, había símbolos que daban vuelta al objeto. Y tanto él como los demás dijeron que parecían jeroglíficos egipcios. Tan solo minutos luego de la llegada de los bomberos a la ubicación del objeto caído, se toparon con un convoy de personal militar y se les ordenó que se marcharan. Sin mayor retraso, los militares entraron al área y la acordonaron. Y hasta se llegó a decir que un vehículo militar muy grande había sido visto trasladando el objeto Dios sabe a dónde. Y así todo el incidente fue silenciado. Nuestro gobierno intentó explicar que lo que había caído en Kecksburg era un meteorito, pero esos hombres que estuvieron alrededor del objeto en ese bosque el 9 de diciembre de 1965 sabían que no era un meteorito, y en ese momento lo dijeron, que era una nave grande con forma de bellota o manzana proveniente del espacio exterior. ¿Qué fue lo que encontraron en Kecksburg? Quizás no lo sepamos, pero sí sabemos que encontró el ejército estadounidense durante otro famoso evento OVNI que tuvo lugar en Inglaterra. Es uno de los relatos más verídicos de un vehículo alienígena que se haya registrado. En el número 4 del listado de los 10 encuentros más grandes, el bosque de Rendlesham. Bosque de Rendlesham, condado de Suffolk, Inglaterra. El 26 de diciembre de 1980, cerca de una base aérea de la Real Fuerza Aérea Británica, ocupada por la Fuerza Aérea Estadounidense, se reportan ciertas luces en el horizonte indicando una posible aeronave derribada. 2 estadounidenses en servicio son enviados al lugar. Se vieron unas luces extrañas a unos 300 o 400 metros de una zona llamada la Puerta Este. Y los oficiales que patrullaban la Puerta Este vieron las luces por encima del bosque y pensaron que quizá era un avión derribado o que presentaba problemas. Así que 2 oficiales, el sargento Peniston y el aviador John Burroughs, se adentraron al bosque. Al arribar al supuesto lugar del accidente, los hombres observan en el suelo un extraño artefacto triangular con una base de aproximadamente 3 metros de ancho. Vi que había una inscripción a un costado de la aeronave. Esperaba que dijera, no lo sé, USAF, algo así. Pero me encontré con glifos pictóricos que no tenían sentido. Comencé a recorrer el costado de la nave con mi mano, era bastante cálida al tacto. Y en ese momento sentimos que empezó a despedir como electricidad, pero mucho más fuerte. Tenía la sensación de que me atraía, de que me alaba. El artefacto tenía en el suelo, diría que unos 45 minutos, y de pronto hubo un estallido de luz. Y luego la nave despegó, ya no estaba allí, ya no estaba. La noche siguiente, el coronel de la Fuerza Aérea estadounidense, Charles Hall, lideró su propia partida de búsqueda hasta la ubicación del extraño encuentro. Lo que descubrieron fueron altos niveles de radioactividad donde Burroughs y Peniston habían visto el extraño objeto y 3 hoyuelos de impacto en el suelo.
Mientras hacíamos el recorrido, notamos 4 o 5 objetos en el cielo que se movían a muy alta velocidad, haciendo giros muy abruptos, y parecían estar en un vuelo de reconocimiento. Uno vino a alta velocidad, se detuvo sobre nosotros, entre 1 y 1,5 kilómetros, y envió un haz concentrado de luz que cayó a unos 3 metros de nosotros. Notamos que el otro objeto, más al sur, enviaba un haz similar sobre la base Woodridge. Enseguida lo que pensé fue, ¿por qué me metí en esto? ¿Cómo voy a explicarlo? A pesar del convincente testimonio de los testigos, el Ministerio de Defensa muy pronto declaró el caso como cerrado. Peniston y Burroughs recibieron órdenes de sus superiores de documentar los eventos que habían atestiguado en el bosque de Rendlesham, pero ambos indican que fueron obligados a pasar por alto ciertos detalles del evento, en especial los que sugerían que la aeronave puede haber sido extraterrestre. Tuve que contar una historia higienizada. Hay muchos detalles que quedaron por fuera. Y una verdad truncada no es la verdad. Es una mentira. No querían que pareciera que el gobierno intentaba encubrirlo, pero fue muy obvio que no querían que yo relatara todos los detalles. Naturalmente, tuve que hacer un análisis de caso inconcluso para el Ministerio de Defensa. De hecho, aún estoy sujeto a la ley de secretos oficiales, pero puedo decirles que es muy probable que aquellas naves fueran reales y de serlo es posible que hayan sido extraterrestres. Enterrado bajo una vieja mansión inglesa en Wiltshire, Inglaterra, hay un laberinto de canteras de piedra excavado hace más de un siglo, donde desde hace mucho se rumora que el gobierno británico puede haber realizado investigaciones secretas sobre ovnis. En 2017, tuve la oportunidad de acercarme al lugar, junto con el ex miembro del Ministerio de Defensa británico Nick Pope. El encubrimiento número 3 de estos 10 más asombrosos, la mansión Rodlow. En el condado de Wiltshire, al suroeste de Inglaterra, se levanta la mansión Rodlow. Por fuera no parece más que una pintoresca residencia inglesa. Pero debajo, en lo profundo de la estructura, hay más de 200,000 metros cuadrados de amplias cavernas divididas en numerosas recámaras más pequeñas. Por muchos años fue la sede del grupo Provost and Security Services, algo así como los James Bond de la Real Fuerza Aérea Británica. Pero en la década de 1990 y retrocediendo hasta los años 50, Provost and Security Services estaba directamente involucrado con investigaciones sobre ovnis. En el 2017, el Ministerio de Defensa anunció que la mansión Rodlow ya no sería utilizada por el ejército. Pero si eso es cierto, ¿por qué la propiedad sigue rodeada por cercas de alambre, monitoreada por cámaras de seguridad y protegida incluso por perros guardianes? Para responder tales preguntas, en enero de 2017, el teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos, se trasladó a los resguardados límites de la mansión Rodlow. Ahí está. Acompañándolo en su cruzada por la verdad, estaba Nick Pope. Cielos. Llegamos. Mientras estuviste en el Ministerio de Defensa, ¿qué supiste de este lugar? ¿Se habló de casos de ovnis que hubieran ocurrido en esta área? Toda la zona está plagada de avistamientos. Avistamientos de ovnis que eran evaluados por empleados con base aquí en la mansión Rodlow, pero durante años lo negamos. Le decíamos al Parlamento, a los medios y al público que estos eventos no eran de interés, que la mansión Rodlow no tenía participación alguna. Pero cuando los archivos fueron desclasificados, resultó que la gente tenía razón. Todo era cierto. Y sí, esta propiedad se encontraba en el corazón de la investigación secreta de ovnis del Reino Unido, en particular el complejo subterráneo bajo nosotros. Y la comunidad ovni británica insiste en que ahí es donde el gobierno oculta su propia tecnología alienígena, ovnis derribados. Toda clase de secretos, indagaciones y proyectos de investigación que se manejaban, por supuesto, desde esta inofensiva casa.
¿Entonces se puede considerar a este lugar como el Área 51 del Reino Unido? Absolutamente. Hay rumores hasta de cuerpos alienígenas. ¿Cuerpos alienígenas? ¿Podría la prueba definitiva de contacto gubernamental con extraterrestres esconderse en los túneles justo bajo los pies de Nick y Giorgio? Mientras que la mansión Rodlow es completamente inaccesible, hay otra entrada a la instalación subterránea a unos 3 kilómetros en la igualmente secreta instalación conocida como Centro de Computación de Corsham, o CCC. A pesar de que tampoco está abierto al público, el teórico de los antiguos astronautas, Giorgio Tsoukalos, le pidió a Nick que lo guiara hasta el CCC para darle un vistazo de cerca al complejo. De acuerdo. Buena suerte. Muchas gracias, Nick. Al ser ex empleado del Ministerio de Defensa, Nick no sintió apropiado acercarse personalmente a la instalación sin una acreditación. Bien, nos veremos después. Muy bien. Cuídate. Aquí estamos, el CCC. Veo luces encendidas. Y tal y como Nick nos explicó, tiene alambre de púas, está totalmente cercado, luce impenetrable, pero está claro que esta entrada conduce bajo tierra. En cuestión de minutos luego de la llegada de Giorgio al portón de seguridad, el equipo es abordado por una unidad de la policía militar. Le haré la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace aquí? Lamentablemente, la situación termina con el cese de las grabaciones. Pero, ¿por qué? Es posible, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, que la mansión Rodlow no solo sea usada para investigaciones estatales sobre ovnis, sino que además albergue tecnología extraterrestre o inclusive cuerpos alienígenas. Lo que sea que sucede ahí abajo no es un juego. Hasta la fecha, miles de personas trabajan allí, y sin embargo no hay forma de obtener información sobre lo que hacen. Es absolutamente restringido. Hay un lugar que es posiblemente el más famoso de la historia de los ovnis, y por más de 70 años, el mundo entero ha querido saber la verdad sobre lo que en realidad sucedió aquel día en el desierto de Nuevo México. Es el segundo puesto de nuestra lista de los 10 encubrimientos más grandes, el caso Roswell. En julio de 1947, un objeto volador no identificado cayó a la Tierra en el desierto a las afueras de Roswell, Nuevo México. Hoy en día sigue siendo el evento ovni documentado más famoso, en buena parte porque fue el propio ejército el que reportó la aeronave como un disco volador. El 8 y 9 de julio, los titulares de los periódicos dicen: Ejército captura disco volador cerca de Roswell. ¿Cómo obtuvieron la noticia los diarios? Por Walter Haut. Él era el vocero oficial de información pública del 509 de Roswell, y fue quien entregó la noticia. Pero el ejército rápidamente dio marcha atrás a la noticia. En solo días, al misterioso ovni de Roswell se le otorgó un origen terrestre, cuando el gobierno alegó que la aeronave derribada no era más que un globo climático. El mayor Jesse Marcel, el oficial en jefe de inteligencia de la base aérea del ejército en Roswell, viajó hasta Fort Worth, Texas, con los restos recuperados del lugar del accidente. Él y el general de brigada Roger Ramey, jefe de la octava de la Fuerza Aérea, debían mostrar sus hallazgos ante los medios. Se supo luego que el presidente Truman le envió la orden al general Ramey de que mostrara algo, que comprara un rollo de papel de aluminio en el supermercado, lo sostuviera y dijera que eso fue lo que hallaron, no un disco. Y algo así fue lo que hicieron, así que los reporteros dieron vuelta y se fueron a casa. Para los investigadores del fenómeno ovni, las pruebas de que los verdaderos restos de Roswell sí fueron reemplazados con un globo climático pueden verse en la misma infame fotografía, así como pistas sobre qué se le ocultó a la gente. Cuando el general Roger Ramey posaba para las fotos junto a Jesse Marcel en aquella rueda de prensa, se ve claramente que sostiene una hoja de papel. El general Ramey tenía un documento en sus manos, el llamado Memo de Ramey.
El análisis forense de documentos moderno y el realce fotográfico ha permitido a algunos investigadores hacer zoom sobre el documento y lograr clarificar porciones del texto. Y lo que nos dice es revelador. En una de las frases del memo se lee víctimas de la colisión y otra habla de un disco que enviaremos. Y está claro que era algo más exótico que un globo climático. Y ese memo bien podría ser una prueba irrefutable. De hecho, hay evidencia de un memorándum del FBI que dice con claridad que lo que fue recuperado sería llevado a la base Wright para ser analizado. Pero nadie iba a llevar partes de un globo a la base Wright para analizarlas. No tiene sentido. Es posible que la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, siga albergando los restos del objeto recuperado en el desierto de Nuevo México hace más de 70 años. Y de ser así, ¿podrían estar utilizando las partes inservibles para intentar recrear tecnología extraterrestre? Incluso hoy en día, en los últimos años, ha habido avistamientos importantes cerca de Dayton y los testigos de la zona han visto cosas sobre la base aérea Wright-Patterson. Inclusive, a plena luz del día, aeronaves inusuales sobrevuelan la pista. Es una posibilidad lógica apoyada en el hecho de que ningún jet es enviado a sondear estos ovnis cuando aparecen, casi como si supieran qué son, y quizás sea porque es una aeronave nuestra producto de la ingeniería inversa. Hemos llegado al final de nuestro conteo, y pienso que el siguiente es, sin lugar a dudas, el más relevante, porque tiene las más serias implicaciones para la humanidad. De acuerdo con el excomandante de la Fuerza Aérea, Robert Salas, en la década de los 60, un ovni apagó uno de los hilos misilísticos clave de los Estados Unidos. ¿Que cómo lo sabe? Bueno, porque él estuvo allí. El encubrimiento más grande de la historia. La crisis de los misiles nucleares de Malmstrom. Base de la Fuerza Aérea Malmstrom, Montana, 16 de marzo de 1967. Antes del amanecer, centinelas y equipos de mantenimiento cerca de los silos para misiles nucleares de la base ven unas misteriosas luces en el cielo, moviéndose de un lado a otro. Las luces son tan brillantes que los hombres en tierra no pueden identificar qué son. Pero cuando una de ellas fija posición justo afuera de la cerca de seguridad de la base, uno de los centinelas llama a su superior para reportar un ovni. Uno de los misiles de repente quedó desconectado y luego otro y otro, hasta que la capacidad de vuelo de todos los misiles de alguna manera fue misteriosamente desactivada. Es algo gravemente perturbador, porque sugiere que en el supuesto de que un día los ovnis se muestren hostiles, nuestro arsenal atómico entero puede ser completamente deshabilitado. En junio de 2019, Giorgio Tsoukalos organizó un encuentro con uno de los hombres que estaba apostado en Malmstrom la noche de ese histórico evento ovni, el oficial de lanzamiento de misiles retirado, Robert Salas. Aunque Malmstrom fue desmantelada al término de la Guerra Fría, una instalación de respuesta de emergencia casi idéntica en Dakota del Sur sigue siendo accesible al público. Vamos por aquí. Muchas gracias. De modo que Robert invitó a Giorgio al lugar para mostrarle exactamente lo que experimentó en 1967. Cuéntame qué ocurrió aquella noche. Recibí una llamada del sujeto en la torre, gritando por teléfono, totalmente aterrado. Dijo, tengo todo el mundo aquí con las armas listas, porque estamos viendo un gigantesco objeto rojo, naranja, ovalado, flotando por sobre la puerta principal. Repentinamente, sonaron las bocinas y las alarmas también. Todos miramos al panel de control y de pronto fue como boom, 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 uno detrás del otro. Todos se apagaron.
Supongo que debe ser tanto desconcertante como aterrador que alguien más con mejor tecnología sea capaz de incapacitar nuestros misiles. Exacto, y por eso llegué a la conclusión de que se trataba de extraterrestres u objetos construidos fuera de la Tierra, porque no teníamos nada, absolutamente, que pudiera hacer algo así, ni en aquel entonces ni ahora. Entonces, ¿fueron interrogados? ¿Hubo alguna discusión? O... Nos ordenaron ir a la oficina del comandante de escuadrón. Y un sujeto que estaba con él nos dio un pedazo de papel y firme aquí. Le pregunté, ¿qué es esto? Y dijo, una declaración de confidencialidad sobre el incidente. Nunca debes comentárselo a nadie. ¿Te dieron una orden? Nos ordenaron firmar, sí. Y eso fue todo. No podía hablar al respecto y no lo hablé con nadie por, creo, 27 años, quizá. Ningún vocero militar ha dado explicación alguna sobre la inhabilitación de los misiles. ¿Fue causada por extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, pero también sugieren que quizá nunca conozcamos el relato completo, porque el ejército estadounidense lo ha encubierto por 50 años. Con eso concluye mi lista de los 10 encubrimientos extraterrestres más grandiosos de la historia. Pero aún nos queda la pregunta, ¿por qué mantenernos en la ignorancia? ¿Piensan que es por nuestro propio bien? ¿O acaso es por otras razones? En lo que a mí concierne, nosotros, la gente, debemos seguir buscando evidencia y exigir que se nos muestren los hechos. Tal vez sea la única manera de que finalmente alcancemos total transparencia. Yo estoy listo para la verdad. ¿Y ustedes?